Es un gusto saludarles, estimados colegas, espero se encuentren bien. En esta oportunidad le entrego el video referido a la clase de la semana número 3, específicamente lo concerniente a los modelos para la valoración de puestos. Bien, comencemos. Eh, pues así como es importante las compensaciones, ¿verdad? Que está referido a todo lo que es las retribuciones o pagos que hace la organización o el patrono a los trabajadores, también es importante mantener una vigilancia sobre la valoración económica que le damos a cada puesto. Esto prácticamente lo que quiere decir es cómo estamos remunerando a nuestros colaboradores y si es necesario hacer una comparación con organizaciones externas para compararnos y ver cómo estamos. Ese proceso se llama benchmark y refiere a lo que es la valuación de un puesto o equidad externa. ¿Ok? Bueno, cuando hablamos de compensaciones, podemos estar hablando de una compensación económica o financiera de manera directa e indirecta, ¿verdad? Y la no financiera en el puesto y en el entorno del puesto. Vamos a ver de qué se trata esto. Cuando hablamos de compensación financiera o económica, estamos hablando de un sueldo, un salario. Sueldo es lo que cobramos los asalariados. Salario es lo que cobramos los que desarrollamos actividades a destajo. Comisiones o bonificaciones tienen que ver con beneficios e incentivos. Los beneficios están más orientados al desarrollo de la persona, el bienestar, como un seguro, por ejemplo. Y los incentivos tienen que ver con la calidad y la capacidad productiva del trabajador, ¿verdad? Ahora bien, estas compensaciones que se le brindan evidentemente tienen que estar revisadas por el área financiera porque al final se convierten en pasivos laborales y lo que tiene que tener primeramente la empresa clara es la capacidad de pagar. Es decir, no le podemos aumentar el salario a alguien o ajustar el salario si financieramente no está contemplado ese pasivo laboral o esa erogación o esa retribución económica a lo largo de todo un año. ¿Ok? Cuando hablamos de compensaciones indirectas, podemos estar hablando también de lo que se refiere como a beneficios, un seguro médico particular, algunos servicios de asistencia médica, quirúrgico, odontológico dental, contra accidentes y otros, ¿verdad? Y cuando hablamos de prestaciones de ley en El Salvador específicamente es cotización tanto del colaborador como del patrono del Seguro Social, el AFP, la Administración de Fondos de Previsión, el pago y disfrute obligatorio de las vacaciones y los aguinaldos en el mes de diciembre, que en El Salvador, si no me equivoco, están estipulados entre el 12 y el 20 de diciembre. Y todo lo referido a la ley que permite a las mujeres en situación de maternidad recibir un permiso pre y postnatal remunerado. Cuando hablamos de compensación no financiera en el puesto, se refiere a todo lo que le debemos dar y debe desempeñar el colaborador en su puesto de trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, la, la, la dinámica que pueda tener un trabajador en su ambiente le puede, le puede dar un mayor nivel de productividad. Por ejemplo, las condiciones, eh, vamos a llamarla de calidad de vida en el trabajo, las condiciones ergonómicas, el puesto, la silla, la iluminación, el escritorio, ¿verdad? Pero también, eh, dependiendo de todo lo que tiene que ver con las capacidades del trabajador, eh, y las actividades que realice, eso se toma en cuenta para determinar la valoración. Por ejemplo, no es igual el trabajo de un vigilante que expone su vida a de una persona que está en un escritorio. No es igual el trabajo de un operador que trabaja en una fábrica de acería trabajando con acero a altas temperaturas a un programador que está en una silla, con un escritorio, una computadora. Entonces, esos son elementos que se deben tomar en cuenta para valorar
el puesto de trabajo. Por lo tanto, que los patronos tienen que equipar a los trabajadores de las herramientas, la infraestructura y las tecnologías que les permitan desarrollar asertivamente su trabajo, de tal manera que las tareas que va a desarrollar no solamente deben estar contempladas en el descriptor del puesto, que lo vimos en la sesión anterior, en la unidad anterior, sino que también esta valoración de puestos sirve como elemento clave para el reclutamiento, la selección y la contratación. ¿Por qué? Porque ahí está descrito las condiciones en las que va a trabajar el talento humano, el colaborador. Igualmente, podemos trabajar o podemos enfocarnos a tareas que pueden ser muy retadoras, ¿verdad? Tareas que requieran desafíos, por ejemplo, un científico, una persona que está en una unidad de investigación y desarrollo, por ejemplo, una persona cuya responsabilidad sea, por ejemplo, vender para que haya ingresos a la organización. Entonces, ese puesto debe tener una valoración bastante apreciable. ¿Por qué? Porque es una persona que atrae dinero a la organización. También podemos hablar de el ambiente del puesto, ¿verdad? Pudiésemos decir, ¿verdad?, que las políticas nos van a ayudar a nosotros a tener una claridad de cómo desarrollar el puesto de trabajo. Las políticas nos van a ayudar a nosotros a determinar cuál es el monto del salario, cuál es el monto de los beneficios y los incentivos. ¿Por qué? Porque las políticas son instrumentos que nos permiten actuar en función de un determinado proceso. Por ejemplo, hay políticas que están asociadas al desempeño del trabajador que se identifica en la evaluación del desempeño. Entonces, si nosotros tenemos una política clara y precisa sobre la evaluación del desempeño y encontramos un colaborador o varios colaboradores con méritos para obtener u optar por un ajuste salarial, entonces la política me va a decir a mí cómo actuar en función del puesto y del valor que tiene ahorita el puesto. Voy a poner un ejemplo. Es como que tengamos a un profesional que tiene 3 años obteniendo una evaluación del desempeño excelente y durante 3 años no le hemos hecho un ajuste salarial. Entonces, la valoración de la persona en desempeño es alta, pero la valoración del puesto en cuanto a la retribución económica es baja. Entonces, se sobreentiende que hay que hacer un análisis para darle un reajuste del salario. ¿Por qué? Porque hemos identificado en la política que tiene 3 años sin recibir un ajuste, más aún obteniendo resultados favorables. Otro de los elementos que se tiene que tomar en cuenta en cuanto a los modelos de valoración es el rol de supervisor, porque un supervisor no solamente tiene que hacer su trabajo, sino supervisar a otros también. Tiene que supervisar a otros. Y esa supervisión tiene que ser ética, tiene que ser imparcial, tiene que ser coherente, tiene que estar basada en información. ¿Para qué? Para que nosotros podamos, por ejemplo, desarrollar a otras personas. ¿Por qué? Porque la supervisión tiene elementos que nos determinan el resultado del colaborador. Otra tiene que ver con las condiciones de trabajo. Ahorita les decía, por ejemplo, un vigilante, una persona que trabaja en su motocicleta en la calle, a expensas del sol, de la lluvia, de la contaminación ambiental, o que esté en su puesto de trabajo y la iluminación no sea la mejor, la limpieza no sea la mejor, la higiene, la seguridad. Entonces, todos estos elementos se tienen que tomar en cuenta para valorar un puesto, porque al fin y al cabo le tenemos que dar calidad de vida al trabajador, ¿cierto? Otra cosa que se puede tomar en cuenta son los horarios flexibles. El que una persona tenga horarios flexibles no significa que trabaje menos que otros, sino que la condición de su trabajo así lo permite. Por ejemplo, un colaborador que sea del área de venta y esté en la calle. Él no maneja la calle, es decir, él no maneja el tráfico, la lluvia. Él puede citar a un cliente o puede ir un cliente a su oficina y el cliente no lo puede atender, a pesar de que ayer le dijo, sí, te espero hoy a tal hora.
Entonces eso pudiésemos decir que se perdió el tiempo y que no ha hecho nada. No, es que su trabajo es así. No es igual que el de una secretaria que está atendiendo las llamadas, no es igual que un programador que está frente a la computadora desarrollando código fuente. Este vendedor está en la calle y él no tiene el control de los clientes. Él busca seducir a los clientes. Entonces los horarios flexibles ayudan mucho a la valoración de puestos, no porque trabaje menos, sino por las características del puesto propiamente dicho. Otro es el teletrabajo, ¿verdad? Permite que los trabajadores desde un lugar remoto, llámese casa o oficina, puedan desempeñarse. Ahora bien, estos trabajadores, el hecho de que estén en su casa no significa que no trabajen o trabajen menos. Lo que sucede es que su enfoque de trabajo está referido a temas de concentración, manejo de datos, análisis de datos, comparación de datos, eh, indagación de datos. Entonces, por lo tanto, no necesita estar en la oficina siempre y cuando tenga las herramientas para acceder a esa información, ¿verdad? Mire, el teletrabajo tiene muchas ventajas y hoy en día ya lo vemos, ¿verdad? No solamente se usa efectivamente los recursos, puedo reducir costos en la oficina, ¿verdad? El horario flexible le da una sensación de valoración y de consideración al trabajador por parte del patrono. Se reducen muchos costos operativos de la oficina. Eh, para el tema de los trabajadores con alguna condición física, una condición de su discapacidad, pues están más seguros en su casa posiblemente que en la oficina todos los días. Reduce los costos de salud en la empresa, sí. Pudiésemos decir que hay un aumento y una valoración de la autoestima también. Es decir, que el teletrabajo como una valoración de puesto no significa que como estás en tu casa te voy a pagar menos. Porque yo no estoy evaluando que trabajes de tu casa, yo estoy evaluando que produzcas y me entregues resultados satisfactorios. Eso es lo que buscamos. Vamos a hablar ahora un poco, colegas, en este resumen, cómo podemos determinar la remuneración. Bueno, algunas bases para compensar a los trabajadores tienen que ver una con el incremento de tiempo, ¿verdad? Normalmente a uno se le paga por el trabajo que hace de acuerdo a las horas que trabaja, pero hay personas que cobran horas extra y hay personas que no, por ejemplo los profesionales, los gerentes, no cobran hora extra, pero cuando o sea, se quedan hasta tarde no cobran hora extra, pero si falta tampoco se lo descuentan. Entonces, pero un trabajador operario, si aumenta su tiempo de trabajo, ese sí va a reclamar su pago y hay que dárselo de acuerdo a la ley, ¿verdad? Cuando es a destajo o freelance, entonces el trabajador cumple un número de horas, pero al final lo que le evalúan es la cantidad y la calidad de trabajo que entregó. Entonces normalmente las personas que trabajan freelance pueden hacerlo desde casa si se dan las condiciones, como por ejemplo de disponer de toda la información, ¿verdad? De manera veraz, oportuna y confiable. Eso ayuda bastante. Hay un método que también se llama de jerarquización y se los voy a explicar muy sencillamente. La jerarquización es el más usado, el más cómodo, el más sencillo, donde dependiendo del rol y las responsabilidades de la persona lo voy colocando más arriba. Mientras más personas tenga a su cargo, mientras más compleja sea su responsabilidad, este, mientras más información maneje, mayor va a ser la jerarquía, mayor va a ser la remuneración. Y partiendo de ahí voy descendiendo, voy descendiendo, voy descendiendo hasta llegar a los niveles operativos. Pero voy pasando de niveles de gerencia media, niveles supervisorios, niveles de coordinación, niveles de profesionales de staff, hasta llegar a, por lo menos, personal operativo, por decirlo de alguna manera. Y es el que más se utiliza, realmente es el que más se utiliza. ¿Okay? ¿Cómo podemos hacer? Bueno, seleccionamos el responsable y los puestos a jerarquizar, ¿verdad? Como lo dije anteriormente, tomamos en cuenta el nivel, el grupo de trabajadores, el nivel de información que maneja, el impacto que tiene sobre la organización, esa unidad o ese departamento, ¿verdad? Y podemos seleccionar los factores compensables, es decir, ya dije algunos, horario, riesgos que maneja, confidencialidad en la información que maneja, número de personas que maneja,
Entonces eso me va a decir a mí, tal y tal puesto tiene que ir más arriba que esto. Esto es lo que se llama jerarquizar los puestos, ¿verdad? Porque ya tengo los factores compensables. Entonces ahora ya yo puedo decir, bueno, mi escala o mi jerarquía queda de la siguiente manera. Una vez que ya tengo la jerarquía, entonces ahora viene la remuneración. Si yo tengo un cargo que nunca lo he desarrollado y no sé cuánto se le paga, se hace el proceso de benchmark o valuación externa o equidad externa, donde yo contrato a una empresa especializada en estudios de mercado, le digo cuál es el cargo que yo quiero comparar y esta empresa busca similares a la de nosotros en cuanto a tamaño, ubicación, giro comercial, productos y servicios que comercializamos y determina con bases de datos que tiene y técnicas que tiene, porque es especialista en investigación de mercado, y, no, y nos dice a nosotros, mire, tales empresas le remuneran a sus trabajadores en ese cargo que ustedes van a tener nuevo, de esta manera, de esta manera. Por ejemplo, le dan beneficios adicionales, no le dan beneficios, le dan seguro adicional, no le dan seguro adicional, le dan beneficio de esto, tiene beneficios de lo otro, y yo comparo con mi empresa y determino si yo estoy por encima del mercado, si estoy igual o estoy por debajo. Si yo estoy por debajo, entonces yo tengo que ajustar mis beneficios para que el trabajador se quede, ¿verdad? Motivarlo a quedarse. Si yo estoy igual, pues digamos que es poca la competencia. Y si estoy por encima, entonces yo tengo que hablar con los colaboradores para que sepan que allá afuera en el mercado pagan menos a lo que nosotros pagamos. O sea, una forma de motivarlos a que sepan que allá afuera no van a encontrar una empresa mejor que la de nosotros que nos remunere en mayor cuantía. Eso es lo que hay que hacer, ¿ok? Y el método de clasificación, bueno, tiene que ver más que todo si estamos hablando de unidades que son operativas, unidades que son staff, unidades que son técnicas, unidades que son estratégicas, ¿verdad? Y eso al fin y al cabo, los métodos de clasificación o el método de clasificación lo que busca es, se engrana mejor cuando la empresa tiene un organigrama bien achatado y tiene dos enfoques de trabajo. Es decir, el primer enfoque es unidades de negocio y la otra unidades de servicio. Las unidades de negocio son aquellas que por su naturaleza aportan valor para atraer o traer dinero a la empresa. Es decir, producción, calidad, ventas, ¿verdad? Servicio al cliente, que dan la cara al cliente. Y las de servicio son aquellas que apoyan a las unidades de negocio, recursos humanos, finanzas, servicios generales, ¿verdad? Son aquellas unidades que apoyan a las de negocio para que el ingreso de dinero o de flujo de efectivo sea el más indicado, sea el efectivo, ¿ok? Y el de puntuación es muy parecido al de la jerarquización, solo que yo a cada unidad le doy un puntaje tomando en cuenta unas variables, unos patrones. Por ejemplo, número de trabajadores, riesgo, presupuesto que maneja, impacto en la productividad, impacto en los ingresos. Entonces le voy dando una puntuación y a esa, y no necesariamente una empresa está más arriba en el organigrama, sino que por sus puntos se le remunera a los trabajadores de otra manera. Por ejemplo, eh, yo puedo tener tal vez el Departamento de Investigación y Desarrollo, que todos los días no están desarrollando nuevos productos, pero cuando desarrollan un producto traen nuevo dinero al mercado, a la organización, porque inventaron cosas, pues. Entonces esas personas las tengo que remunerar de una manera más adecuada a una que está todos los días operando de manera normal. ¿Ok? Bien. Eh, y para seguir con el tema de cómo podemos remunerar, entonces también podemos ver la experiencia de la persona, la formación académica, los años de especialización, todo eso son factores, lo que llaman requisitos intelectuales, y lo otro, las responsabilidades que tiene en el puesto, ¿no? Lo que implica tener ese puesto. Acuérdense que hay puestos que incluso pueden ser penados, pues entonces eso es un riesgo y ese riesgo el que lo asume quiere que le paguen bien, ¿verdad? Son factores. Bueno, este es un ejemplo de los factores de evaluación, por lo menos requisitos intelectuales, requisitos físicos, responsabilidad que va a tener, condiciones de trabajo. Son elementos que se toman en cuenta entre los factores de evaluación.
Y el que es de la ponderación, los factores la ponderación de los factores de evaluación, normalmente se le da un peso, ¿verdad? Se le da un peso en comparación a los cargos. Entonces yo comparo un analista de contabilidad con un analista de finanzas. Comparo, por ejemplo, un analista contable semisenior con un analista financiero semisenior. Aunque esto se da más que todo cuando la empresa es muy grande, es que encontramos este tipo. Y aquí tengo el ejemplo, ¿verdad? Requisitos intelectuales, físicos, responsabilidad y condiciones de trabajo. Entonces yo hago una primera ponderación y me puedo dar la oportunidad de hacer una segunda en caso de que necesite aumentar. En este caso permaneció igual. ¿Por qué? Porque determinamos que la ponderación que estábamos utilizando era la más adecuada. Esto lo que quiere decir es que de repente yo digo, requisitos de esfuerzo físico, le voy a dar una ponderación de 6 y cuando hago el análisis digo, no, no es de 6, es de 8. O sea, me doy la oportunidad de hacer una revisión, pero en este caso la ponderación inicial estaba ajustada a la segunda. La segunda, si hace falta mejorarla, entonces esa es la que va a quedar como la definitiva, ¿ok? La segunda ponderación. Y el que es de escala de puntos que ya había explicado, ¿verdad? Que yo determino la escala de numeración y le asigno un puntaje a cada cargo dependiendo del nivel de responsabilidad y las características propias de ese cargo. Entonces le asigno un puntaje y el puntaje me va a dar una escala de remuneración. Así de sencillo. Este es un ejemplo, ¿verdad? Progresión aritmética, progresión geométrica o progresión arbitraria. Aritmética es que voy de 5 en 5, ¿verdad? Imaginen que A es el colaborador 1, B es el colaborador 2 y así. La geométrica es que voy, ¿verdad? De 5 el doble es 10, de 10 el doble es 20, el doble de 20 es 40, el doble de 40 es 80. Y la arbitraria, pues normalmente es progresiva, pero yo, por ejemplo, fíjense, este, inicié con 5, luego pasé a 12, luego de 12 pasé a 17 que hay 5, luego de 17 a 22 hay 5 y luego en 25 y bajé 3. O sea, porque ya es arbitraria, eso depende de la apreciación y los criterios de cada empresa, por decirlo de alguna manera. ¿Okay? Bueno, mire, para concluir, el método más utilizado es el que vimos de jerarquización por su simpleza y administración. Y es el que normalmente uno ve en la calle. Están las jerarquías de los gerentes porque tienen un nivel de responsabilidad mayor, le exigen un nivel de competencia, de conocimiento, de experticia, de experiencia, de habilidades, de formación, ¿verdad? En función de los riesgos que tiene el cargo. Entonces, el de la jerarquización es el más comúnmente usado. ¿Okay? Bueno, colegas, espero que este video de la semana número 3 les sea de ayuda en complemento con el material que tienen para esta semana número 3. Por lo demás, seguimos en contacto. Cuídense mucho y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.